Buenas noches con todos y todas. Les doy la bienvenida a esta segunda reunión, a esta mesa redonda que organiza la Maestría de Comunicaciones que está a mi cargo. Muchos saludos a los presentes y a los que están conectados online. Estas reuniones que estamos teniendo por el mes de la investigación es un compromiso de la maestría con la formación, pero también con la difusión de la investigación, la reflexión y el vínculo que debe tener la sociedad, la universidad, perdón, con la sociedad y con el país desde una perspectiva humanista. El día de ayer tuvimos una mesa redonda sobre temas de memoria y resistencia cultural. El día 29 tendremos otra sobre narrativas audiovisuales y cambios culturales. Y el día de hoy tenemos esta mesa sobre eh, comunicación, servicios del Estado y ciudadanía, donde egresados, estudiantes y tesistas graduadas van a presentar sus investigaciones. Eh, Pronto tendremos la convocatoria para el ingreso a la nueva versión de la maestría el 2026-1. Eh, a cargo de la moderación de la mesa está nuestra colega, la doctora Ana Bisberger, quien es profesora del Departamento de Comunicaciones de esta casa, pero ella ha sido directora de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes y además es investigadora asociada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, conocida como CONICET en Argentina. Ana se va a integrar a la plana docente de la maestría el próximo año, así que la vamos a tener más seguido. Ana, la mesa es toda tuya. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias, Sandro. Bueno, quiero presentar esta mesa redonda de comunicación, servicios del Estado y ciudadanía que organiza la Maestría en Comunicaciones en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación de la PUC. Tenemos con nosotros a 4 expositoras, expositores. Está con nosotros Susan Guamani, María Eugenia Trujillo, Jessica Gallegos, que nos acompaña online, y Javier Jiménez. La idea es que puedan presentar sus trabajos, tienen 15 minutos cada uno para ello, y nos vamos a ir presentando en este orden. Así que voy a comenzar con Susan. Primero, Susan, te presento. Susan Guamani es magíster en comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en gestión estratégica de la comunicación corporativa por la Universidad de Lima. Actualmente es coordinadora de comunicación de la Fundación Fútbol Más y miembro de la comunidad de jóvenes líderes de IPAIE, Acción Empresarial. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias de comunicación en el sector público y en organismos internacionales. Su trayectoria se ha orientado al desarrollo de estrategias de comunicación gubernamental, la gestión de alianzas estratégicas y la comunicación para el desarrollo. Ha liderado proyectos de comunicación orientados a posicionar el deporte y la actividad física como espacios para la creación de comunidad, así como comunicación digital y articulación intersectorial con enfoque en la generación de impacto social. Susan, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas, a mis compañeros expositores y también a las personas que nos están viendo. Muy feliz de compartir esta mesa y de ser parte también de estas exposiciones. Creo que es difícil hoy en día hablar de servicios del Estado y ciudadanía con todo lo que se viene viviendo en el país. Difícil porque a veces sentimos que la ciudadanía no está siendo escuchada y que los servicios finalmente no se están dando de una manera correcta. En relación a eso, yo vengo justamente a exponer parte un poco de mi experiencia dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y en este caso es la sistematización de las estrategias de comunicación justamente de esta Municipalidad de Lima para la promoción del deporte y la actividad física en este contexto de pandemia, que es el COVID-19. Bueno, el problema de investigación creo que ya la mayoría conocemos lo que pasó en el COVID-2019.
el cambio general que esto generó, el gobierno que decretó estado de emergencia, y esto llevó justamente a la inactividad física que se generó justamente en consecuencia en muchas personas, sobre todo en niños y niñas, en diferentes contextos, sobre todo en contextos de vulnerabilidad. Y finalmente, esto también aumentó el riesgo de que más personas puedan ser contagiadas. El deporte justamente se convirtió en una estrategia, creo yo, clave y fundamental, porque justamente a través del deporte, a pesar de que estábamos en aislamiento, pero aprovechando la virtualidad, era una forma de combatir y de permitirnos mantenernos activos, mantenernos saludables. Elías y Dunning también proponen justamente el deporte como una forma de violencia controlada, que finalmente el deporte y la actividad física nos permite convivir, nos permite conocernos, mantenernos quizás como individuos controlados. Entonces, al quitarnos esta forma de convivir, de compartir, de conversar y justamente también de hacer deporte y actividad física, pues podría convertirnos también en sujetos netamente violentos. Entonces, nos habla de la importancia que era el deporte en este momento. Los espacios de la Municipalidad de Lima también justamente generaron diferentes iniciativas para, de alguna forma, tener actividad física y deporte en este periodo. Sobre todo ello, la pregunta de investigación que surge es justamente cómo se empiezan a desarrollar esas estrategias de comunicación de la Municipalidad Metropolitana de Lima para promocionar el deporte y la actividad física en este periodo de pandemia 2020-2021. Y un objetivo, y el objetivo general es justamente sistematizar esta experiencia de la Municipalidad de Lima desde la perspectiva comunicacional, netamente en la promoción del deporte y la actividad física durante la emergencia sanitaria. Y como objetivos específicos está describir esas estrategias de comunicación en el programa específico de la Subgerencia de Deportes y Recreación, analizar la comunicación de crisis implementadas en estos programas, identificar los actores involucrados en las diferentes alianzas estratégicas que se venían haciendo y también evaluar pues, estos resultados obtenidos, ¿no? Y formular recomendaciones para estas estrategias de comunicación. Para ello, yo me he basado en base teórica en 3 elementos claves que son comunicación gubernamental, comunicación de crisis y alianzas estratégicas. Desde la comunicación gubernamental, cómo se cumple el papel esencial de formación de cultura política, de generación de capacidad institucional, hablamos de una gobernabilidad estable también, la creación justamente de consenso y de confianza, cómo la comunicación gubernamental es importantísimo y no reemplaza finalmente quizás una mala gestión. No es que la vaya a maquillar, pero sí es importante para llegar a un consenso con la población y saber qué es lo que se necesita y qué es lo que se quiere. Entonces, finalmente, este consenso contribuye al orden público. En comunicación de crisis, según Riorda, la comunicación de crisis pues implica darle un horizonte, ¿no?, a este marco en el que se está viviendo de incertidumbre, trazar quizás una trayectoria que se necesita. Normalmente esto suele decirse, por ejemplo, que los gobiernos viven en crisis propensas, porque están en crisis constantemente. Entonces ya debería haber una ruta de comunicación de crisis en cómo actuar, qué hacer cuando finalmente hay una crisis inmediata. Y a través de las alianzas estratégicas, pues estos acuerdos colaborativos entre más entidades, como es necesario que municipalidades y de entidades públicas generen alianzas con sus pares y también con el sector privado. Y también cómo se genera un modelo de colaboración importante entre muchas empresas, justamente debido a estas ventajas o desventajas. Ventajas o desventajas incluso a las municipalidades, que muchos se quedaron incluso con algunos bajas en temas económicos, hubieron áreas que de pronto desaparecieron, proyectos que desaparecieron, pero las alianzas podrían llevarlos un poco más adelante. Desde la comunicación gubernamental hay unos pasos que se han trazado para estas estrategias de comunicación, desde la opinión pública hasta la construcción de mensaje. En la gestión de crisis se habla justamente del objetivo de la comunicación, destinatario del mensaje, los mensajes y voceros, y desde las alianzas estratégicas, estos procesos justamente que se dan en la alianza estratégica. Como parte del diseño metodológico, hemos trazado la sistematización
y sistematización según Jara, desde el punto de partida, desde que yo fui parte de esta experiencia. Yo justo tuve la oportunidad de ser parte de la Subgerencia de Deportes y Recreación en este periodo de pandemia. Entonces fui una de las personas que vivió de cerca este choque, por decirlo así, y cómo empezó a reaccionar la municipalidad, ¿no? Entonces surgen estas preguntas iniciales como cuál es el objetivo, cuál es el objeto, los ejes de sistematización, recuperar el proceso vivido finalmente, tener reflexiones y tener algunos puntos concretos. En los puntos iniciales, el objeto de la sistematización es justamente la experiencia de la Municipalidad de Lima en esta promoción del deporte y la actividad física, como objetivo comprender la experiencia, y como ejes de sistematización están las estrategias de comunicación, comunicación de crisis y las alianzas estratégicas. Acá pueden ver un cuadro general donde están los ejes, la definición y sobre todo las dimensiones, que eso es algo que vamos a ir profundizando, ¿no? Y las preguntas iniciales también en recolección de datos. Se hicieron entrevistas semiestructuradas a diferentes gestores justamente de la Municipalidad de Lima, se hizo una revisión documental, análisis de contenidos, se hizo la codificación temática justamente de estos 3 ejes, se cuantificó el contenido, que eso también me pareció interesante a través de las entrevistas. Luego lo que yo hice fue cuantificar el contenido y finalmente analizar los datos, ¿no? Procesé todas las entrevistas y empleé un software que es DataBit, que es un software bastante interesante que me ha permitido no solamente tener recopilación de la entrevista, sino también tener una data cuantitativa de la entrevista. Y bueno, a los resultados, la experiencia de la Municipalidad de Lima en esta promoción del COVID. Acá vemos una línea de tiempo del 2020, cómo se fue realizando, cuáles fueron los programas de la Subgerencia, Escuela de Deportivas, Adulto Activo, Lima Corre, Renuévate con Lima, Entretiempo, conferencias virtuales, Deporte para el Desarrollo. Si se dan cuenta, hay programas que se fueron adaptando a este periodo de pandemia. Es decir, existían, pero cuando llegó la pandemia, la Municipalidad de Lima tomó esta comunicación de crisis, por decirlo así, reactivó y finalmente se adaptó a la virtualidad. Se crearon la primera escuela deportiva en línea, se hicieron concursos virtuales, habían clases virtuales de Tai Chi, habían escuelas, incluso un Lima Corre, que era increíble hacerlo en casa, pero se hizo en casa. Lima Corre incluso de 5K, hicieron incluso un cine desde el balcón, que esas fueron actividades puntuales, un cine desde el balcón, que era como llevar actividades de alguna forma dinámicas, lúdicas, tal cual un cine, pero se le llevaban como a la puerta de tu casa, por decirlo así, en Magdalena, por decirlo así, se ubicaba en un distrito, las personas podían salir de su casa y desde el balcón, y de pronto encontrarse una pantalla gigante que veía cine, que te invitaba a hacer deporte, y la gente salía desde el balcón a hacer algún tipo de actividad física. Se hicieron actividades puntuales, como Renuévate con el camión del deporte, y diferentes otras actividades. Y también se crearon programas. Como estábamos en la virtualidad, se crearon, por ejemplo, las conferencias virtuales en relación a cómo promover la salud, cómo promover la actividad física, incluso se realizaron foros de gobiernos locales. Y bueno, fue la adaptación de los programas, escuelas en línea, mirandas al público objetivo del segmento CDE, y eso es importante saberlo. La Municipalidad de Lima sabía cuál era su público y sabía que, por ejemplo, no era un grupo cerrado de Zoom que tenían que hacer, o un grupo, porque las personas no tenían Zoom, las personas no tenían una laptop para poder conectarse a través de un Zoom. Se hicieron grupos cerrados por Facebook, a través de la página de Lima Deportes. Se había una comunicación por WhatsApp, a través del profesor, mandaba las clases por WhatsApp para que los niños, por ejemplo, los mandaba al grupo de los padres de familia para que los niños de ahí pudieran conectarse y revisarlo. Hubieron incluso Renuévate con Lima, transmisiones en vivo desde un parque, separábamos un parque con municipalidad, se hacían transmisiones en vivo y desde ahí las personas podrían verlos en Facebook. ¿Facebook por qué? Porque en pandemia todo el mundo tenía acceso gratuito al Facebook a través del celular. Entonces la Municipalidad de Lima de alguna forma sabía quién era su público y sabía de qué forma tenía que adaptar los programas para llegar a cada uno de ellos. Y en el análisis de los ejes de sistematización, bueno, hay cosas muy interesantes que, por ejemplo, en los ejes principales de estrategias de comunicación, comunicación de crisis y alianzas estratégicas, en relación a las entrevistas que se hicieron, pues las que más resaltaron fueron estas estrategias de comunicación. Se hicieron dimensiones acerca justamente de cómo, por ejemplo, se manejaron a través de las alianzas estratégicas estos recursos y capacidades, porque habían socios
cómo a través de la comunicación de crisis se manejaron justamente esos objetivos de la comunicación de crisis y a través de la comunicación gubernamental, cómo se escuchaba la opinión pública. Entonces, acá en líneas generales, por ejemplo, en las entrevistas surgieron palabras claves como programas de comunicación, como la actividad física, ¿no? Entonces, dentro de la comunicación gubernamental, por ejemplo, resaltaba mucho la construcción del mensaje, la importancia que le daba la municipalidad a construir un mensaje claro, como resaltaba la comunicación, el tema de la virtualidad. Y, por ejemplo, en las alianzas estratégicas, cómo se resalta justamente la actividad como tal y lo deportivo, es decir, buscar alianzas que brindaban justamente con algunas federaciones, con los clubes deportivos, estos recursos y capacidades que la Municipalidad de Lima no tenía, para que justamente las actividades físicas o deportivas sean desde especialistas. Entonces, los clubes, las diferentes federaciones también se unían. Y desde la comunicación de crisis resaltaba justamente el trabajo en equipo y cómo adaptarse a la virtualidad. Son palabras que más resaltaban como adaptación, como equipo, como virtualidad. Como conclusión, la sugerencia de deportes y recreación desarrolló justamente una serie de estrategias de comunicación gubernamental, superó estas limitaciones sanitarias, pero lo que sí es cierto y resalto yo en las entrevistas que se realizaron es que no había un plan de comunicación. Normalmente hay, y la teoría te dice, tiene que haber un objetivo, tienen que haber acciones, hay una estructura. La Municipalidad de Lima no tenía un plan, pero implementaron pasos claves casi sin darse cuenta. Sabían cuál era su público, sabían qué mensajes dar, sabían que si no tenían la capacidad tenían que hacer alianzas, no podían dejar a la comunidad sin estas actividades deportivas y recreativas a través de la virtualidad. El estudio identificó una alta dependencia de plataformas digitales y la forma de hacerlo. Quizás sea porque esta sugerencia de deportes tenía en su gran mayoría a jóvenes liderándola, que se adaptaron fácilmente a la virtualidad. Y finalmente se implementaron alianzas estratégicas con distintos sectores, entre ellos privados, las municipalidades, organizaciones internacionales. Y finalmente la sugerencia implementó pues, una estrategia de comunicación de crisis que finalmente adaptó este tema de los programas. Y bueno, para terminar como recomendaciones, sí es necesario un plan de comunicaciones, no solamente en la promoción del deporte y la actividad física, sino en absolutamente todos los proyectos y entidades para saber cuáles esos pasos que se deben seguir según la teoría. Es importante para tener una comunicación clara y eficaz. Hay que explorar y diversificar canales de comunicación. Muchas veces, muchas municipalidades dicen o hacen cosas, pero sin saber cuál es esta brecha de acceso. Y hay que justamente incorporar perspectivas en relación a los beneficiarios de los programas de las municipalidades. Hay que recoger opiniones, hay que saber si son, finalmente hay que hacer entrevistas, hay que saber si se está dando actividades adecuadas y hay que desarrollar planes de comunicación de crisis que claramente permitan una actuación rápida y eficaz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susan. Muy interesante tu presentación. Y ahora vamos a dar espacio a María Eugenia Trujillo, quien se graduó como abogada en 1992 por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posteriormente cursó la maestría en comunicaciones en la misma universidad. Su principal actividad es la corrección de estilo, así como la enseñanza de talleres relacionados con la redacción, incluyendo ortografía y gramática. Recientemente culminó el diploma en normativa y corrección de textos organizado por la Universidad de Piura y la Asociación de Correctores de Textos del Perú, de la cual es miembro. Adelante, María Eugenia. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia y sobre todo gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. El lenguaje claro no es una moda o una tendencia, es un reconocimiento de que en una comunicación efectiva el destinador del mensaje debe hacer todos los esfuerzos necesarios para que el destinatario lo comprenda. Estamos hablando entonces de un derecho a comprender, que implica a su vez un deber de hacerse entender. Aunque parece algo obvio, ha habido una lucha para lograr lo que es hoy un derecho. Nació como un movimiento y terminó como un estilo de comunicación eficaz. Solo para que tengamos una idea, voy a referirme a 3 casos emblemáticos muy rápidamente. Uno de ellos es el de Estados Unidos,
donde el lenguaje claro nació de la empresa privada. Fue el Citibank en el 1975, que decidió simplificar la redacción de sus contratos, que eran muy confusos para los consumidores. Esto influyó en la legislatura de Nueva York. A su vez, esto influyó en otros estados de los Estados Unidos y finalmente llegó al gobierno federal, y que adoptó esta necesidad de claridad. Presidentes como Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama se han preocupado por promover la comunicación gubernamental clara para que el público pueda entender y usar la información del Estado. Otro caso es el del Reino Unido, en el cual la empresa privada, no fue la empresa privada, sino fue la sociedad civil la que empezó con el movimiento del lenguaje claro. Una ciudadana en particular, Chrissy Mayer, en los años 71, empezó una campaña contra el Ayuntamiento de Liverpool porque sus solicitudes de ayudas sociales eran muy complicadas y estaban llenas de formularios incomprensibles. Y así empezó el movimiento, se expandió, nació la campaña para el inglés llano y también caló en el gobierno. Y hoy en día, por ejemplo, la página gov.uk reúne toda la información y servicios del Estado, del gobierno británico, y señala específicamente que sus textos han sido redactados tan simples de entender como ha sido posible. Finalmente, Suecia. Ahí fue el Estado mismo quien impulsó el lenguaje claro. En el 82, con una ordenanza que ordenó que el gabinete debía fomentar la mayor sencillez y claridad en el lenguaje que usara en sus decisiones, pero ya en el 76 había una división de revisión jurídica y lingüística de proyectos, y su función era modernizar el lenguaje de las leyes, decretos y otros documentos normativos. Hoy, esta división tiene que aprobar los textos legales antes de que sean publicados, y el requisito para ello es que sean lo más fáciles de leer y comprender que sea posible. ¿Cómo se define hoy el lenguaje claro? La asociación PLAIN, se llama por sus siglas en inglés, dice que el lenguaje claro se da cuando el lector al que se dirige la comunicación encuentra lo que necesita, entiende lo que encuentra y puede usar esa información. En nuestra región, ¿qué ha pasado ya para venir a Latinoamérica? Ya en el 2004 fue precursor del tema del lenguaje claro, que le llamó lenguaje ciudadano, en realidad, México. Solamente me voy a referir a Argentina y Chile, podríamos hablar de muchos otros países, pero para poder abreviar. Tienen numerosos proyectos, numerosas actividades, tanto en el sector público como en el sector privado, en las universidades, para promover el lenguaje claro, para difundirlo y hacer que sea una norma. Y además de eso cuentan con recursos online para los ciudadanos. Por ejemplo, en Argentina tienen, Wikiuse, que es un glosario de términos jurídicos en lenguaje claro, y tienen derecho fácil, que hace comprensibles las leyes al ciudadano. En Chile hay algo parecido, pero se llama ley fácil. Una mención aparte merecen las redes. Las redes de lenguaje claro buscan congregar a la mayor cantidad de participantes alrededor de este fin común. Para seguir con los mismos países que mencioné antes, la red de lenguaje claro de Argentina, como vemos acá, se fundó en el 18, y ¿quiénes la promovieron? El Senado, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el caso de Chile, fue en el 17, ¿y quiénes la promovieron? La promovieron porque tienen muchos más miembros hoy en día, pero ¿quiénes fueron los responsables de su creación? La Corte Suprema, la Cámara de Diputados, la Contraloría, la Biblioteca del Congreso, etc. Y abajo vemos a nuestra red peruana de lenguaje claro oficial, que se ha fundado el año pasado. ¿Quién promovió esta red? La Asociación de Correctores de Textos de Perú, la ASCOT, una asociación civil, la única que impulsó esta red, y lamentablemente, a pesar de que la ASCOT, que ahora cuenta con más miembros, como unos 8 o 9 miembros, ahorita lo vamos a ver, ha tratado de convencer, de convocar a diferentes estamentos del Estado, organismos del Estado, para que se sumen a la red. No ha recibido ninguna respuesta. Entonces, y lo irónico,
Bueno, acá tenemos a los miembros que tiene la Red Peruana de Lenguaje Claro hoy en día, ¿no? Como vemos, son varios, ya no es solo la SCOT, pero no vemos a ningún organismo del Estado. Y lo irónico es que, si bien no pertenecen a la Red Peruana de Lenguaje Claro oficial, en cambio sí pertenecen a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible que creó la RAE en el 2022. Aquí vemos por Perú, hay países de todos los continentes, pero por Perú vemos, por ejemplo, la Corte Suprema, varios ministerios, Indecopi, ¿no? Además de universidades y otras instituciones. Pero es muy llamativo y no es un buen síntoma, creo yo, que la Corte Suprema o el Poder Judicial o los ministerios sí quieran formar parte de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y no contesten el llamado de la Red Peruana de Lenguaje Claro. Con este panorama, entonces, quiero entrar al tema del lenguaje de la justicia. ¿Cómo hacer que por medio del lenguaje la justicia y el ciudadano se encuentren, se comprendan? Sin que el ciudadano tenga que recurrir a un traductor, a alguien que le explique si ganó o perdió, y por qué, por ejemplo, cuando se emite una sentencia, ¿no? El lenguaje jurídico abarca el legal y el judicial. Ya desde el derecho romano, desde la antigüedad, había un principio que decía, las leyes deben ser comprensibles para todos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que hemos llegado a un lenguaje jurídico críptico, incomprensible? Hay muchas posibles respuestas, pero sería objeto de otro análisis. Más allá de ello, he revisado decenas de sentencias colgadas en la página de la jurisprudencia nacional sistematizada, y ahí he podido encontrar muchos ejemplos de cómo no es un lenguaje claro, de lo que no es un lenguaje claro, ¿no? Voy a decirlo muy rápidamente. En el nivel discursivo, por ejemplo, o sea, ya no estamos hablando de la coherencia, la cohesión, que lo damos por hecho que debe existir, pero en el nivel discursivo, por ejemplo, tenemos párrafos excesivamente largos que no cumplen con el precepto de una idea por párrafo. Miren este párrafo, por ejemplo, ¿no? Empieza acá, es un fragmento de una sentencia, ¿no? Empieza acá, sigue acá. ¿Mm? Cuando la idea es que uno separe los temas en párrafos, y un ejercicio útil es, como pueden ver acá, ponerle un titulito a cada párrafo, así uno puede organizarse mejor, ¿no? Y evitar los párrafos en sábana, como les llaman al anterior que enseñé. Luego también tenemos párrafos compuestos por una sola oración. Este párrafo está compuesto por una oración, tiene un solo punto. No, bueno, hay un punto y coma, pero es... Ah, no, fragmento, ¿no? Es un punto en realidad. Entonces, una oración de más de 30 palabras ya es difícil de comprender para una persona. Es muy complicado retener la información, procesarla. No es recomendable que la oración tenga más de 30 palabras. Es muy común encontrar en las sentencias párrafos enteros compuestos solo por una oración. Luego tengo textos alternativos jugando con los conectores y mejorando y reduciendo, sobre todo, el número de palabras que componen el párrafo, ¿no? Otra característica es el no aprovechamiento o el mal uso de los marcadores de discursos, los conectores, los reformuladores, estructuradores, ¿no? Que aquí los vemos subrayados. Sí los usan, pero generalmente mal y no los precisos, ¿no? Sigo pasando. A nivel sintáctico, por ejemplo, tenemos los circunloquios, dar vueltas sobre una palabra, ¿no? Aquí vamos a verlo más resumido. Por ejemplo, de igual manera, en vez de decir a sí mismo depósitos de dinero, en vez de decir simplemente depósitos, acreditan fehacientemente en vez de simplemente acreditan, pueda ostentar en vez de ostente, den certeza en vez de acredita. Acto jurídico de donación, se puede decir simplemente donación, satisface la probanza en vez de decir prueba. Entonces, ahí ahorraríamos muchas palabras y simplificaríamos el texto y sería mucho más fácil de leer. Tenemos redundancias, rodeados de corroboraciones periféricas. Rodeados, periférico, es lo mismo, ¿no? Son redundancias que se presentan constantemente. Incisos que aparecen en lugares no pertinentes, y muchos incisos, son trozos de información que se meten como cuñas
en lugares totalmente inconvenientes, por ejemplo, cortando el orden sujeto-predicado. Metes ahí un inciso o varios incisos y simplemente el lector ya no se pierde y no sabe dónde termina la oración que comenzó a leer. Miren esto, ¿no? Acá lo he desglosado un poquito, ¿no? Las partes, ¿no? Tal, tienen el derecho, qué resolvió, ¿no? Qué se desprende, y eso, de ahí sale qué acota, de ahí sale este tiene, y así, va bajando subordinada tras subordinada tras subordinada, ¿no? El mismo que es el mismo que, la misma que, totalmente innecesarios. El estilo, el uso excesivo de gerundios, que no tienen ninguna utilidad y están mal usados en la mayoría de los casos. Hay un abuso terrible. Mal uso y desaprovechamiento de los signos de puntuación. Acá tenemos un párrafo que tiene una sola oración. Una sola oración. No se usan correctamente las comas, se usan mal o no se aprovechan los dos puntos, el punto y coma, no sé, casi pareciera como si no se conociera, ¿no? Luego tenemos el estilo nominal, razonamiento, tramitación, procedencia, ampliación, cumplimiento. En vez de hablar como habla uno en la realidad, ¿no? Se tramita, se procede a algo, se amplía algo, se cumple algo, ¿no? Hay un abuso de estilo nominal o sustantivado, ¿no? Muchos elementos de negación que predisponen mal al lector. En el nivel léxico tenemos tecnicismos en exceso. El lenguaje de la justicia es complejo. El lenguaje claro no trata de hacerlo, banalizarlo ni hacerlo, digamos, fácil, sino de hacerlo comprensible. El contenido es complejo, la forma es la que tiene que cambiar, la forma es la que tiene que seguir las pautas del lenguaje claro para poder ser comprensible para todas las personas. Especialmente para la persona a la que va dirigido el pronunciamiento del juez. El Perú forma parte de varios organismos internacionales mejor dicho, está tratando de formar parte de la OCDE, de la cumbre, forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, forma parte de la Conferencia de Ministros de los Países Iberoamericanos. En todos ellos hay normas así, por miles de normas, muchas normas, todas, dirigidas a que el lenguaje sea claro, sencillo, a que se respete el derecho a comprender del ciudadano, y sin embargo no se cumplen. En el Perú incluso hay normas específicas, perdón, acá me he pasado algunos otros detalles de la parte del léxico. Y entonces no se cumple con estas normas, y el Perú tiene sus propias normas específicas, ¿no? La ley de transparencia, la Carta de las Personas ante el Poder Judicial, otro que promueve la transparencia y el contenido de las decisiones, que dice que hay que evitar latinismos, hay que evitar palabras rebuscadas, etc. Y muy importante, los parámetros de la Junta Nacional de Justicia para evaluar a los jueces, que piden claridad, pero no especifican cuáles son esas pautas para claridad. Si lo especificaran, entonces los jueces las aplicarían para ser bien evaluados por la Junta. Sin embargo, esos subindicadores no existen. También tenemos manuales, uno del año 2008, muy adelantado, otro del 2014. Sin embargo, conversando con una lingüista de la Corte Suprema, nos confirmó que no se conocen, no se usan, tienen unas directivas y eso es todo, pero los manuales realmente no son utilizados. Y entonces tenemos este problema. El lenguaje claro no es la única solución, es una parte de la solución, pero en verdad hay que involucrar a toda la administración pública y hay que hay que capacitar, convencer, capacitar y aplicar el lenguaje claro, poner a disposición de los ciudadanos recursos para que puedan, como Wikiuse o Justicia Fácil, como hemos visto antes, para que puedan también averiguar sobre términos legales, porque como dijimos, no se puede tampoco prescindir completamente de tecnicismos cuando se hace una sentencia. Hay tecnicismos que son indispensables y hay que usarlos. Y la persona que lee tiene derecho a entenderlos. Y finalmente, el ciudadano también es la otra cara de la moneda, ¿no? El ciudadano tiene que ser bien formado desde el colegio, desde poder comprender lo que lee,
ser capacitado en el sistema democrático, de la justicia, las normas de cómo funciona el sistema normativo del país. Tiene que comprenderlo porque él va a ser un ciudadano más adelante y tiene que poder ser capaz de saber a qué tiene derecho y a qué está obligado. Solamente para terminar, entonces, ya que el Estado tiene manuales, tiene normas y tiene compromisos supranacionales, la sociedad civil, como ha hecho las COT, tiene la palabra acá, ¿no? Y así como el Departamento Académico de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa forma parte de la Red Peruana de Lenguaje Claro, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mayor de San Marcos también, la Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Universidad Hermilio Valdizán también. Yo aprovecho esta oportunidad para invitar a la Universidad Católica a que se sume a la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial y poder remar todos desde la sociedad civil hacia este objetivo común que interesa a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Y ahora le damos la palabra a Jessica Gallegos, quien nació en Lima, Perú, en 1974. Su experiencia laboral en los Estados Unidos, en los sectores de salud, defensa y protección de los derechos del adulto mayor, junto con su participación voluntaria en labores de ayuda social en zonas de extrema pobreza del Perú, le ha permitido conocer de cerca la precaria realidad en la que viven muchos adultos mayores, así como las limitaciones en el conocimiento y acceso a sus derechos fundamentales. Recientemente culminó la maestría en comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jessica, te escuchamos. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, mi tesis lleva el título de Respuestas de las autoridades municipales y actores locales a las demandas y necesidades de las personas adultas mayores en los poblados de Independencia y San Cristóbal en Tayacaja, Huancavelica. El objetivo que justifica mi trabajo académico, me permitió analizar cómo las autoridades municipales y los actores locales responden a las demandas y necesidades de las personas adultas mayores de estos dos poblados que tuvieron en consideración el estudio, como los poblados de Independencia y San Cristóbal. Esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el ejercicio de los derechos ciudadanos de estos pobladores adultos mayores. Em, el objetivo es contribuir desde la comunicación a superar las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad que afectan los derechos de esta población, como son los derechos a la salud, la integridad, la igualdad, la protección, la seguridad, la vida digna, la buena alimentación, la educación y su participación ciudadana. Cabe resaltar que en Huancavelica existe una población de 33.350 adultos mayores, de los cuales en la provincia de Tayacaja existen aproximadamente más de 10.400. 8.692 viven en zonas rurales. Y como todos sabemos, Huancavelica es una de las poblaciones más pobres del Perú. En el distrito de Colcabamba existen 1.452 adultos mayores. Entonces, esta investigación permitió conocer profundamente las dinámicas que se desarrollan entre las autoridades municipales, los actores locales, los procesos de comunicación, las familias, los cuidadores, los procesos socioculturales, los servicios y los programas sociales que se brindan en la zona. Eh, para entender estas dinámicas, pero no desde el punto de vista de difusión de medios, sino para entender la comunicación como el diálogo y como el encuentro de saberes, como un sistema de creencias con sus imaginarios, percepciones y prejuicios, con
las estrategias que se deben implementar en los procesos de comunicación, los diagnósticos, las definiciones de mensajes, las estrategias de participación concreta en medios locales y comunitarios y programas sociales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estas personas mayores que los lleve a empoderarse como ciudadanos. Es importante también resaltar que las autoridades de la municipalidad y los actores locales son garantes de derechos y deben tener un compromiso con la población de personas adultas mayores. Em, el estudio se enfoca en la comunicación relacional y en la comunicación interpersonal. Em, para ello, se han revisado muchas tesis que se han desarrollado sobre el adulto mayor. Existen varias en las zonas rurales. Sin embargo, en el distrito de Colcabamba no existen tesis relacionadas con comunicación relacional sobre adultos mayores. Em, es muy importante resaltar que para esto se plantearon las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen las personas adultas mayores de sí mismos, del ejercicio de sus derechos y cómo los actores locales responden a las demandas y necesidades, ¿no? Y esto se hizo con el objetivo específico de identificar sus percepciones, el ejercicio de sus derechos, las relaciones con la municipalidad y con los actores y cómo ellos responden a sus demandas. La segunda pregunta que se planteó fue cómo se relaciona y comunica la municipalidad con las personas adultas mayores, cuidadores, familiares y actores locales para garantizar sus derechos. Responde a los objetivos de identificar las estrategias de comunicación, las políticas o iniciativas más eficaces que utiliza la municipalidad para relacionarse y comunicarse con los adultos mayores, para garantizar sus derechos en los poblados de Independencia y San Cristóbal. La tercera pregunta que se planteó es cómo los actores locales y la municipalidad se articulan multisectorialmente en la provisión de servicios hacia las personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida. El objetivo fue comprender cómo los actores locales y la municipalidad se articulan en la provisión de servicios, en la gestión económica, administrativa, cultural y de infraestructura hacia las personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida. Como todos sabemos, la población del adulto mayor a nivel mundial está en aumento debido al crecimiento mundial de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad infantil. Por ello, urge el desarrollo de políticas públicas orientadas hacia una mejora de calidad de vida y de derechos humanos de las PAM. Y de esto va a depender la capacidad que tengan los gobiernos, el Estado, las autoridades, los actores locales, los familiares, cuidadores, para poder adaptarse a las demandas que va a enfrentar esta población del adulto mayor en los años venideros. Em, para ello mm, se revisaron marcos legales internacionales, nacionales, programas y servicios como Pensión 65, Saberes Productivos, Vida Digna, la Red Amachay, entre otros. Asimismo, se tuvo en consideración el enfoque de derechos humanos, el enfoque intergeneracional, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad. Los conceptos fueron importantes, el concepto de adulto mayor y actores locales, el concepto de calidad de vida, de comunicación y también el concepto de conocer los actores locales. Los actores locales que existen en este distrito de Colcabamba, tenemos a la autoridad municipal Héctor Palomino Ramos, que sirve hasta el periodo del 2026. Tenemos a la iglesia de Colcabamba, al Centro Médico de Colcabamba, a la radio de Colcabamba. Tenemos al líder de la comunidad,
tenemos a la policía de Colcabamba, a la escuela de Colcabamba, al coordinador de pensión 65 en Colcabamba, al coordinador del Centro Integral del Adulto Mayor en Colcabamba y al coordinador de los centros de atención para personal de adultos mayores, el Carpan Mixto de Colcabamba. En el diseño metodológico que se utilizó para esta investigación fue de tipo cualitativo, incluyó 3 instrumentos: las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales y la observación en hogares. El objetivo fue analizar cómo la autoridad municipal y los actores locales responden a las demandas y a las necesidades del adulto mayor. La investigación se llevó a cabo en el departamento de Huancavelica, en el distrito de Colcabamba, en dichos poblados, entre septiembre de 2024 a mayo del 2025 de este año. El universo comprende 37 adultos mayores, que son los pobladores de Independencia, y 31 adultos mayores que conforman el poblado de San Cristóbal, cuyas edades oscilan entre 65 a 90 años. Cabe resaltar que las mujeres fueron el grupo más grande. En la muestra se incluyó un total de 46 personas adultos mayores. Se hicieron 5 grupos focales en ambos poblados. Quiero pasar, porque sé que el tiempo apremia, quiero pasar a las conclusiones del estudio. Por ejemplo, tenemos que las personas adultos, el estudio concluye que las personas adultas mayores en San Cristóbal e Independencia se autoperciben como personas solas, personas no escuchadas ni valoradas, con miedo y con resignación frente al abandono emocional y físico por parte del Estado y los actores locales. Esta situación les lleva a construir una narrativa de desvalorización y resignación en la que sienten haber perdido su lugar en la sociedad. Hay falta de reconocimiento, hay pérdida de valor social y hay sentimiento de inutilidad que afecta profundamente la autoestima de estos pobladores, generando una desconexión incluso con sus propias familias, provocando la ruptura de vínculos afectivos y comunicativos y reforzando su aislamiento. Como consecuencia de esto, no participan activamente en la vida comunitaria y dejan un vacío significativo en el tejido relacional y comunicativo de sus comunidades, donde podrían seguir siendo una fuente valiosa de experiencia, de sabiduría y de afecto. Otra conclusión es que las personas adultas mayores de estos poblados conocen muy poco sobre sus derechos fundamentales y el ejercicio de estos se ve limitado por la ausencia de estrategias comunicativas inclusivas por parte del Estado, de la municipalidad y de los actores locales. Esta situación les impide que ejerzan derechos de manera plena. Además, no se perciben como sujetos de derechos, sino más bien como receptores pasivos de beneficios que deben aceptar sin cuestionamiento, lo que refuerza la marginación. La comunicación de actores locales no se da desde el enfoque de comunicación relacional y no se reconoce la identidad, cultura ni las experiencias de vida de los adultos mayores. En consecuencia, la identidad se encuentra más asociada al cumplimiento de deberes que al reconocimiento de sus derechos. Una tercera conclusión es que la calidad de vida de las personas adultas mayores se encuentra limitada por sus deficiencias de salud, la falta del poder adquisitivo para comprar alimentos de primera necesidad, medicinas y abrigo, la falta de servicios básicos y el abandono de políticas que promuevan su autonomía. Si bien es cierto, existen intervenciones por parte del Estado, la municipalidad y los actores locales centran la ayuda en el asistencialismo, dejando de lado enfoques que apunten al empoderamiento y a la participación de las personas adultas mayores. Esto evidencia una necesidad urgente de replantar estrategias comunicativas desde un enfoque de derechos, de interculturalidad y de dignidad.
Las altas tasas de analfabetismo y el desconocimiento de las mujeres de estos poblados sobre violencia de género reflejan una problemática que trae patrones de sumisión y de estigmatización, lo cual limita la capacidad de reconocer la violencia, el ejercicio de sus derechos, la búsqueda de apoyo, lo que evidencia una necesidad urgente de promover campañas de comunicación con un enfoque de género y de derechos humanos. Los participantes de los grupos focales revelan que las personas adultas mayores tienen una percepción positiva del alcalde de Colcabamba, destacando su capacidad para conectar con ellos a través del uso del idioma quechua y la atención de fechas significativas a las cuales son invitados, lo que fortalece un vínculo de confianza y de reconocimiento. Más sin embargo, esta relación cercana no se traduce plenamente en una satisfacción con el apoyo recibido, ya que ellos expresan y demandan una mayor ayuda y presencia económica. Esta brecha podría estar relacionada con la ausencia de estrategias comunicativas de tipo horizontal y también participativas que limitan el derecho de una relación más equitativa entre la municipalidad y las personas adultas mayores. Los participantes de los grupos focales indican que la relación de confianza y comunicación efectiva entre las personas adultas mayores y ciertos actores locales, como el personal de Pensión 65, el CIAM, la iglesia, líderes comunitarios, demuestra la importancia de la cercanía y el diálogo frecuente para fortalecer el vínculo comunitario. Sin embargo, la falta de estrategias de comunicación relacional y de capacitación gerontológica en otras instituciones como el centro médico, la policía, las escuelas, el Carpán Mixto y la radio de Colcabamba limitan la participación de las personas adultas como sujetos de derecho. También... Jessica, discúlpame, te pido si podés ir cerrando Ok, la presentación, que estamos un poquito pasados de tiempo. está bien, perfecto. Entonces, para cerrar, ¿no? Yo diría que tenemos que fortalecer la autoestima de las personas adultas mayores, reducir su aislamiento, transformar la percepción pública de la vejez como una etapa activa y valiosa. Es fundamental desarrollar estrategias de comunicación inclusiva y relacional que los reconozcan como sujetos de derecho y no como receptores de asistencialismo, de pensión 65. Hay que implementar campañas de diálogo comunitario, hay que formar mesas de discusión y diálogo eh, con promotores comunitarios. Se recomienda que la municipalidad tenga un vínculo más cercano con las personas adultas mayores. También se pide fortalecer el Centro Integral del Adulto Mayor. Asimismo, implementación de programas de capacitación dirigidos a cuidadores y familiares, ¿no? Y también se recomienda implementar campañas comunitarias de salud inclusivas. Promover espacios de diálogo intergeneracional entre estudiantes y personas adultas mayor, y que la radio de Colcabamba también sea un medio inclusivo que invite a las personas adultas mayores. También incluir a representantes de actores locales en las mesas de trabajos organizadas por la municipalidad, así como descentralizar las reuniones multisectoriales. También se recomienda establecer un mecanismo de evaluación trimestral para monitorear el avance de las agendas de articulación multisectorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos a nuestro último expositor de esta mesa, que es Javier Jiménez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogado egresado de la misma casa de estudios y maestro en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como juez civil titular de Lima Este en el Poder Judicial. Ha sido fiscal adjunto titular de Lima en el Ministerio Público. Adelante, Javier. Buenas noches, saludos a todos. Mi agradecimiento por la invitación y por la generación de estos espacios de diálogo y de investigación.
Las comunicaciones son una disciplina que atraviesa las ciencias sociales y que puede servir a cualquier otra disciplina. Por ende, siempre va a ser importante reunirnos, reflexionar y continuar investigando, plantearnos problemas, así como traer al recuerdo las investigaciones, más aún si estas son recientes. En este caso, les presentamos una investigación realizada, culminada el año pasado. El nombre es ese, ¿no? El aplicativo digital Juez Te Escucha y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en su comunicación con el Poder Judicial. Bien. El objetivo de la investigación fue el analizar los aportes del aplicativo digital, así llamado, entre comillas, a la comunicación entre los ciudadanos y el Poder Judicial, ¿no? Esto a partir de dos objetivos secundarios, cuál es el ejercicio de los derechos de los ciudadanos mediante el aplicativo, así como la gestión de la comunicación dentro de los equipos judiciales del Poder Judicial, ¿sí? Por cuanto la comunicación que realizan los ciudadanos es una que realizan, hoy el aplicativo sigue vigente, sigue en uso, es pues ejercicio de determinados derechos. Y esta información tiene que ser gestionada dentro para poder atender al pedido de los ciudadanos. Y el estudio era particularmente significativo, una vez más, como otros estudios, por la pandemia, que fue el evento que marcó la implementación de tantas innovaciones, ¿no? Y esta es una de esas. Con un ingrediente adicional, la comunicación digital fluye en todos los sectores. No creo que haya alguien que objete ello. Sin embargo, tanto jueces como ciudadanos, abogados, usuarios de este aplicativo, sí la han objetado. ¿Por qué ocurre ello? Vamos a referirnos a eso en el transcurso de esta exposición de manera breve, por cierto. A ver, como parte del contexto de la investigación, tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando subimos el cargo de juez nos encontramos con esta pequeña sorpresa, o mejor dicho, un análisis interdisciplinario, vamos a llamarlo así, de la dinámica de nuestro trabajo, nos mostró que los problemas jurídicos eran aproximadamente la mitad y la otra mitad eran problemas comunicacionales. Luego, la no solución de problemas del ejercicio de la jurisdicción, de pronto adolecía de de una visión interdisciplinaria que empiece por advertirlos, ¿no? Porque estaba en un segmento, pertenecía a un segmento, se originaba en un segmento en el cual el conocimiento jurídico simplemente al cual no alcanzaba. Bien. A ver, cuatro fechas importantes en la investigación. El 10 de septiembre de 2019 se aprobó el plan piloto. La máxima autoridad judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobó un plan piloto para 5 juzgados de una sede de la Corte Superior de Justicia de Lima. Un piloto pequeño. Algo avanzó en la implementación, pero bueno, fin de año, empieza el año 2020 y el 16 de marzo se cierra todo, pandemia, ¿sí? El 16 de junio de 2020, a puertas cerradas, ¿no? La Corte Superior de Justicia de Lima eh, dispone el empleo del aplicativo digital en toda la Corte de Lima. Una acotación, la materia penal no es aplicable el aplicativo no se usa en materia penal. Otros motivos que, bueno, están al margen de esta exposición. Luego, el 19 de marzo de 2021, nuevamente interviene el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, nuestra máxima autoridad, y dispone su empleo en todo el país. Bien, estos son los actores y que apuntan hasta el juzgado a mi cargo, que es donde se ha hecho la investigación, ¿no? Los actores que he mencionado en el camino. Bien, esta es una vista del aplicativo. Así luce hasta el día de hoy, ¿no? Acá uno marca, ¿no? Como juez entró por Poder Judicial. El aplicativo, la interfase tal como está allí encabezada es para cualquier abogado. Seguimos. Bien, a ver, entre parte del estudio apuntaba a esto. Los teléfonos móviles inteligentes, ¿no? Era un fenómeno que antecede a la investigación, sin embargo, em,
el aplicativo como digital que es, pues tiene que ser posible de ser empleado desde cualquier dispositivo electrónico. Y los celulares inteligentes estaban ya en toda su boga. Y tienen estas fortalezas, ¿no? Que aparece ahí, ¿no? Su tamaño pequeño, son cómodos, son autónomos, se les puede llevar a cualquier parte, tienen multitareas, ¿no? Sus labores son instantáneas, ¿no? Y creciente difusión. Números que surgieron en la investigación están apuntados al final, ¿no? A ver. Bueno, los conceptos de la investigación son estos: gobierno abierto, ¿no? El gobierno que se acerca a la población, que cambia sus estructuras, que innova en tecnología, ¿no? Innova en procesos. El gobierno electrónico como manifestación tecnológica de toda esa apertura. La e-justicia, ¿no? Justicia digital, ¿no? Que es el ingreso de este gobierno abierto, o Estado abierto, se dice también, ¿no? Referirse a todo el Estado en el sector de esta justicia. La comunicación pública, porque el Poder Judicial es parte del Estado y la comunicación que hace es de tipo público, y la comunicación judicial propiamente, que es aquella que se desarrolla entre Poder Judicial y ciudadanos, ¿no? Los ámbitos de la comunicación judicial son tres, ¿no? De interés general: la actividad de las autoridades, los eventos que se realizan, etcétera. De ámbito procesal, pues aquella información que se hace a los ciudadanos que son parte de un proceso mediante la institución procesal de la notificación. Eso es temática estrictamente jurídica. Pero hay un tercer ámbito que es el del servicio, ¿no? Atender otros derechos como transparencia, acceso a la información, predictibilidad, etcétera. Y es allí donde se ubica el aplicativo digital en mención. Bien, otros conceptos son estos, ¿no? La ciudadanía digital, el ejercicio de los derechos en el entorno digital. Derechos digitales hay varios, y la experiencia del usuario, el famoso UX, muchas veces descuidado, y que esta vez no hubo tiempo de nutrir de investigaciones al aplicativo antes de su lanzamiento. Bien, entonces seguimos aquí. Tres elementos de todo aplicativo digital: usabilidad, accesibilidad, diseño. Usabilidad. Primero, accesibilidad, capacidad de operar con el aplicativo, de ingresar y de salir. Usabilidad, capacidad de obtener lo que se busca, la información, iniciar el trámite, obtener el documento, etc. Y diseño, claro, la interfase, ¿no? Experiencia de interfase, colores, secuencias, los journeys, etc. Finalmente, la teoría del actor reto, los actantes. Esta teoría lanzada en Francia por Bruno Latour, según la cual la sociedad ha avanzado a partir de herramientas, ¿no? Y obviamente esas herramientas han cobrado propia entidad y terminan brindando las posibilidades de operación más allá de aquellas concebidas inicialmente. En otras palabras, se juntan en la mesa al lado de los seres humanos para operar en conjunto, ¿no? Ya no sea de actores, sino de actantes, una noción que engloba tanto a seres humanos como a herramientas. Y cuando hablo de herramientas me refiero desde un hacha, una flecha, un palo de piedra, de piedra, una piedra, hasta hasta al más sofisticado programa de inteligencia artificial, ¿no? Pasando por la imprenta, la electricidad y cualquier tipo de maquinaria, ¿no? Allí están siempre dialogando la ciencia, la tecnología como su manifestación, y todo esto dentro de la sociedad, ¿no? La metodología, se realizaron cuatro metodologías, ¿no? Análisis del contenido de la información que brotaba de las comunicaciones hechas entre el entre el juzgado concretamente y el, eh, los ciudadanos. Un diario de campo que evaluaba al juez, en este caso al investigador. Entrevistas a las tres personas que participaron también del manejo del aplicativo, y una encuesta a los ciudadanos, usuarios del aplicativo. Bueno, esta fue la imagen principal de lo que es el análisis de contenido, que mostraba que habían ciertas sorpresas en cuanto a las cuatro categorías de pedido que tenía el aplicativo digital, ¿no?
hacían crisis ciertos conceptos procesales y definitivamente hacía crisis la atención, ¿no? Seguimos aquí. em, Hay un tema jurídico que respalda esto, no voy a exponerlo en esta ocasión. Aquí está la diferencia, en colores se ve mejor, como dos aventajaban mucho a las otras dos y eso implicaba un desbalance, ¿no? Un desbalance en términos jurídicos, un desbalance en términos de atención al ciudadano, ¿no? Aquí está también graficado al detalle los dos conceptos de atención que eran demasiado usados, ¿no? En desmedro de los otros dos, y ello implicaba pues que los ciudadanos desviaban su atención y complicaban esta también, ¿no? Finalmente, estas son resultados de análisis de contenido, ¿no? Se ven como en algunas categorías son más usadas que otras, ¿no? Y eso representaba pues una falta de precisión en cuanto al uso del aplicativo, ¿no? Bueno, luego vamos a entenderlo como producido debido al, al lanzamiento pues en modo emergencia que había tenido el aplicativo digital, ¿no? Acá hay más detalles de esos, categorías que se explican ya con significados jurídicos, pero que se traducen en deficiente servicio público, ¿no? Tenemos más aquí de eso, sobre el diario de campo ya. Algunas cosas en principales coinciden. El diario de campo indicaba antes que evaluó el desempeño del juez, en este caso del investigador, y las entrevistas que se realizaron sobre estas 6 dimensiones, ¿no? Ahí está: accesibilidad, usabilidad y diseño, personas, ni qué decirlo, aplicativo porque es un tema técnico, y el Slack. El Slack es una herramienta colaborativa que introducimos en el juzgado previamente, año y medio antes, que, que descubrimos un detalle, que el aplicativo solo tenía comunicación externa, es decir, juez con ciudadano, pero para responder al ciudadano había que hacer gestión de trabajo interna y el aplicativo no la permitía. Digitalizamos el tema mediante esta aplicación colaborativa, ¿no? Una suerte de satélite del juez de escucha que usábamos. Las entrevistas nos mostraron información parecida, algunas novedades, pero básicamente mostraban las deficiencias en el empleo, tanto por el equipo de trabajo como por los ciudadanos, considerando que eran en su mayoría abogados, ¿no? El rey de la escena era el civil, ¿ya? Bueno, y también el hecho de que los ciudadanos optaban por igual por la actividad presencial respecto a la actividad eh, digital. Valga pensar que esto último se puede precisar a partir ya de un momento en el cual volvía la actividad presencial, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. A ver, ¿no? Primer espacio de comunicación digital bidireccional en el sistema justicia peruano, ¿no? Espacio importante ejercicio de ciudadanía digital, ¿no? Que tenía cada ciudadano en su bolsillo a partir de su móvil, ¿no? Incide en la dinámica de los ciudadanos, también en el uso de dispositivos smartphones concretamente y en la sociedad, ¿no? Porque el juez de escucha se constituye en un nuevo actante, bajo la teoría que señalé hace un momento. Impulsa la transformación digital, la comunicación digital, sí, genera espacios de optimización y orientación para sí mismos y futuras herramientas similares. Y eso es lo más importante. La herramienta podría ser modificada, reemplazada, pero podría siempre va a haber alguna herramienta de comunicación digital. Recomendaciones: replanteo de las 4 categorías, se dijo que generaban confusión y mal servicio, ¿no? Realización de periódicas mediciones de experiencia de usuario, esas que no hubieron en la preparación y en el lanzamiento de la herramienta. Replanteo aspectos de usabilidad del juez y paradigmas, bueno, un tema más jurídico, mejoras en la accesibilidad digital y física del aplicativo. Brotaban de las entrevistas también eso, rediseño del aplicativo, medición, enseñanza y difusión de competencias y derechos digitales. Muchas veces abogados equivocaban su pedido, iba para un juzgado totalmente distinto su pedido, pero llegaba al juzgado donde no iba a llegar e insistían, ¿no? Usted tiene que responder, me decían. No éramos el juzgado competente, pero los señores querían que le respondamos. O sea, un tema de mal ejercicio de derechos digitales, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Presenta espacios de optimización y orientación para sí mismos y futuras herramientas con fines similares. Ya lo dijimos eso, es una puerta de ingreso. El juez de escucha es la puerta de ingreso
a la digitalización de la comunicación del sector justicia y por qué no del mismo Estado. Y atención, recuerdo que hace algunos meses conversaba con el director de la maestría y me contaba de lo difícil que es pasar a la intervención en las investigaciones. Investigamos en sede de grado, pero luego intervenir la realidad es difícil. Pues estamos en esa etapa. Estamos en esa etapa en la cual se ha suscrito un documento, se ha realizado un documento, está planteándose una metodología que ya dimos un primer paso en realidad con las máximas autoridades del tema, así como con las autoridades del Acuerdo Superior. Había que hacer algunas evoluciones, conversar bien el tema, y ya se hizo el documento y se ha sido ya elevado a la máxima autoridad técnica, digamos, todo, a una gerencia técnica del Poder Judicial, ¿no? Que básicamente lo que se busca aquí es, a partir de una metodología con objetivos secundarios y objetivos principales, lo que se busca es que si el juez es parte del core business, ¿no? O sea, es el centro de la función jurisdiccional, también lo sea, como sea el centro de la comunicación digital. Pero para eso requiere tener comunicación interna, externa, sí, externa me refiero, ciudadanos, pero también comunicación interna, porque ocurre el siguiente fenómeno: yo recibo por el aplicativo digital el pedido, pero tengo que llamar a los trabajadores que van a apoyarme en la atención para que anote su cuaderno, anote su POSIT. En otras palabras, el aplicativo termina siendo digital, consagrando la comunicación analógica, entre otras disfunciones, ¿no? Bueno, darle al juez ese rol, rediseñar el aplicativo a partir de eso, y obviamente todo eso acompañado de medición, enseñanza y difusión de competencias y derechos digitales, porque sabemos muy bien que todo tipo de diseño, y lo sabemos también a partir de nuestra experiencia en Legal Design, todo tipo de diseño puede que empiece un día. No queda claro cuándo empezó. Lo cierto es que continúa, y lo que tenemos son rediseños permanentes, ¿no? La medición tiene que ser constante, y eso sería todo en cuanto a nosotros. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Javier. Y con esta última presentación vamos a cerrar la mesa. Hago unos 2 o 3 comentarios de aspectos en común que nos deja esta mesa, que tiene que ver, digamos, fuertemente lo que aparece en los 4 trabajos, es la importancia del rol de la comunicación en la administración pública, ya sea en el plano del Poder Judicial, como expusieron María Eugenia y Javier, o en los estados municipales, como fue el caso de las presentaciones de Susan y de Jessica. Otro de los aspectos que también apareció en las mesas es la importancia del rol de los celulares, de los teléfonos móviles, para el acceso de la ciudadanía a los servicios del Estado. Y bueno, y también apareció esto, la necesidad de escuchar más a la ciudadanía, o sea, en la elaboración de políticas o de planificación desde el Estado en los distintos niveles. Y otro de los aspectos que también apareció bastante claramente en esta mesa es la importancia de tejer redes y alianzas desde el Estado, con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, y que es algo que, digamos, apareció de distinto modo en las 4 presentaciones. Así que les agradezco mucho a los 4 ponentes por haber compartido esta mesa, y nos encontramos la próxima.